Bueno, pues vamos a ir a nuestro pasaje, 2 de Corintios, capítulo 5, en el versículo 10, donde estamos haciendo un estudio, una exégesis del término Tribunal de Cristo. Hemos abierto una línea de enseñanza y hemos estado en varios tiempos reunidos juntos, tratando con este asunto. Y en esta tarde me parece importante que podamos retomarlo para poder seguir aprendiendo acerca de lo que aquí el apóstol Pablo nos quiere enseñar. Hemos estado estudiando en Romanos 14:10, fue donde iniciamos ese texto que nos habla de las relaciones interpersonales en la iglesia entre los fuertes y los débiles. Y Pablo da una razón por la cual los fuertes y los débiles tienen que tener un respeto mutuo, no tienen que juzgarse, no tienen que menospreciarse, porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Ya he enseñado en otras reuniones que comparecer significa presentarte de pie mostrando todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes. Es un momento donde va a haber una manifestación de tu vida con una absoluta claridad ante los ojos de aquel que es tu Salvador, que es tu Señor, que es Cristo, quien realmente nos va a recibir en el aire para dar paso a este momento posterior a nuestra resurrección. Hemos visto que no se trata de un tribunal de juicio, de condenación. Lo estamos viendo como un juicio escatológico desde una postura interpretativa pretribulacionista. Sí, evidentemente otras posturas interpretativas no considerarían este juicio escatológico, ya que únicamente ven un juicio al final de todo en la segunda venida de Cristo. Entonces estamos en el primer juicio escatológico. Vimos que el segundo y el tercer juicio escatológico tenía que ver con las naciones gentiles y con Israel. Y eso lo podíamos ver en el capítulo 25 de Mateo, entre los versículos 1 al 46, partidos en dos contextos hasta el versículo 30, ¿sí? Y del 30 al 46. Después pudimos ver que, dejando a un lado el cuarto juicio escatológico relativo a Satanás y a los propios ángeles caídos también, nos introducimos a nuestro quinto juicio escatológico, que es el juicio ante el trono blanco, ante el tribunal evidentemente de Dios, en el momento final después del milenio. Todo visto desde una postura interpretativamente pretribulacionista. Eso es algo que tenemos que tener siempre claro cuando estamos escuchando este sermón del tribunal de Cristo, porque esto no existiría en la manera que yo lo presento, ya digo, desde una postura post-tribulacionista. Entonces hemos podido ver cómo ese comparecer es importante, ese tribunal de Cristo es importante, pero vemos que hay otro texto en la Escritura que nos vuelve a mencionar el mismo término, y ese es en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y hemos podido ver que en ese contexto nada es posible de ser relacionado con los hombres normales, con las personas irregeneradas, con los hombres naturales. No es que los cristianos no sean hombres normales, somos hombres normales, pero somos hombres regenerados, espirituales. En este sentido nos diferenciamos de las personas que no tienen la vida de Jesucristo en su corazón. Entonces, viendo ese contexto, podríamos decir, bien, vale, Pablo nos puede estar hablando de que habrá un juicio final, general, para todos los hombres. Esto es una verdad bíblica, amén. Es una verdad bíblica. No estaríamos diciendo ninguna barbaridad. Esto es algo que la iglesia cristiana ha enseñado desde que Cristo, en cierta manera, inauguró esa iglesia. Siempre ese juicio de Dios ha estado en las predicaciones de la iglesia desde los primeros siglos. Pero claro, cuando nosotros estamos viendo ese juicio general, encontramos la contradicción o la dificultad de que está en un contexto donde puramente el sentido es cristiano. Todas las personas que están experimentando lo que Pablo está enseñando ahí,
relativo a estar en la presencia del Señor, relativo a ser revestidos de esa nueva vida, relativo a esa glorificación, relativo a que realmente gemimos, realmente deseamos estar presentes, todo eso, andar por fe y no por vista, no lo hacen los hombres naturales. Y por lo tanto, debemos de aceptar que si ese contexto es puramente cristiano, ese término tiene que ver con los cristianos. Y ahí es donde tenemos que encontrar, evidentemente, la solución, la explicación, la exégesis a ese problema. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Pues con la Biblia. La Biblia es la que nos tiene que convencer, ¿sí? Y por medio de la Biblia, pues trataremos de explicarlo. Entonces hemos visto que para poder tener una comprensión de lo que es el tribunal de Cristo, en Romanos 14:10 es el tribunal de Dios, primeramente tenemos que comprender las diferentes posturas interpretativas relativas a la escatología, o sea, a la doctrina de los últimos tiempos. Uno de los principales errores que yo a veces observo en las personas que quieren, como digo, interpretar la escatología es una cierta mezcla de conceptos. Entonces, esto es lo primero que tenemos que eliminar. ¿Vale? Lo primero que tenemos que comprender es qué significa posmileniarismo, qué significa amileniarismo y qué significa premileniarismo. Sí, pero ¿qué significan relacionadas con el milenio? Porque estos conceptos guardan una relación directa con el milenio. En medio de todo encontramos cosas que suceden hacia esos tiempos finales, pero nosotros tenemos que darle una interpretación y una definición a cada concepto usando el material que tenemos en la Biblia para no, como digo, revolver las cosas y al final tener más lío en nuestra cabeza que claridades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que estas tres posturas tienen que ver con el milenio, interpretan el milenio, y estas dos posturas, entre otras que son, digamos, como son subsiguientes o tienen o guardan una relación con alguna, para darnos una idea similar, pero también con sus variantes, ¿sí? Y ahí llegaremos, ¿no? Son como, tenemos el pretribulacionismo y tenemos un mitribulacionismo que viene a ser algo muy similar al pretribulacionismo, sencillamente en cuanto a que la Iglesia, en vez de ser trasladada al principio de la tribulación, es a la mitad de la tribulación, ¿vale? Y aquí hay también diferentes posturas, ¿vale? Aquí tendríamos un término que es el parcial, que también es digno mínimo de saber qué es, pero que son posiciones que son menores en relación a estas dos. Las dos posturas que hoy están más fuertes en la Iglesia cristiana es el post-tribulacionismo y el pre-tribulacionismo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que en el caso de las tres primeras vamos a tener que ver el asunto a través de un texto importante, que es Apocalipsis 20, entre los versículos 4 y 6, ya que es el único versículo de la Biblia que nos habla de los 1000 años. Entonces, este es el texto que da fuerza al premileniarismo, y es un texto que evidentemente no está interpretado o considerado por las otras posturas, principalmente la postmileniarista, aunque la amileniarista en cierta manera está muy hermanada con esta postura, comparten muchas ideas y muchas posiciones, y la gran diferencia es que vamos a interpretar el texto de Apocalipsis en una manera literal,
o lo vamos a interpretar en una manera simbólica, aunque hay una diferencia entre el amilenial y el premilenial en cuanto a Apocalipsis 20. ¿Vale? Entonces ahí llegaremos. ¿Cómo podríamos definir en una manera sencilla estas tres posturas? Para que no tuviéramos dudas, para que nuestra lengua no se trabara, para que no generáramos confusión. Pues es muy sencillo, y teniendo esto siempre en nuestra mente, no vamos a tener ningún tipo de problema. Cuando estamos hablando del postmileniarismo, sencillamente, la segunda venida de Jesucristo concluye el milenio. ¿Sí? Anota. Si tenemos que hablar del amileniarismo, no hay milenio. Entonces no tenemos más problemas. No hay milenio. Cuando hablamos del premileniarismo, la segunda venida de Cristo inaugura el milenio. ¿Ves? Esto ya nos hace la situación un poco más fácil, ¿verdad? Ya tenemos una forma fácil de diferenciar las posturas relativas al milenio. Una, no tenemos ninguna complicación. A es un prefijo que niega y por lo tanto no hay milenio. ¿Sí? Pos nos enseña que la segunda venida de Jesucristo concluye el milenio. ¿Sí? No os preocupéis, vamos a hablar de todo esto. Y la postura premileniarista es que la segunda venida de Jesucristo inaugura el milenio. Bien, entonces aquí tenemos una clara y fácil manera de diferenciar para comprender los asuntos que nos van a ocupar en esta tarde. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que después poder relacionar dos tiempos que están tan juntos, ya que para un premilenialista la tribulación, evidentemente, es el momento anterior a la segunda venida de Cristo y a la inauguración del milenio. ¿Sí? Para un post-mileniarista entendemos que evidentemente la tribulación está dentro de la actual era, ¿sí? Que es el milenio, porque Cristo está en el corazón del creyente y por lo tanto, aunque no tiene presencia física, Él está reinando. Ese es el milenio según la postura postmileniarista. O sea, nos está enseñando esta idea. Entonces, Cristo no va a estar físicamente, Cristo ya está. Y por lo tanto la tribulación no tienen que ser 7 años. ¿Sí? El pretribulacionista nos está hablando de una tribulación, de 7 años y va a fundamentar en las 70 semanas de Daniel. Vale, esto es fundamental en la propia postura pretribulacionista. Entonces, seguimos. Entonces podemos ver que para el postmileniarismo al final viene a coincidir con un posttribulacionismo, pero tenemos que ver los conceptos relacionados con sus conceptos. Milenio, tribulación. Como digo, en el postmileniarismo estamos en el milenio. El mundo tiene que mejorar. Y aunque haya momentos que parece que el mundo está yendo para atrás, en el fin, el progreso del Evangelio va a establecer el reino de Dios.
Y por lo tanto, esa tribulación va a ser una tribulación que no es como la contemplan los pretribulacionistas. El pretribulacionismo entiende que la tribulación va a ser un periodo de 7 años partido en dos tiempos de 3 años y medio, tiempos y medio tiempo, donde a partir de los 3 años y medio primeros se va a intensificar y va a ser algo terriblemente experimentado por los hombres de esta tierra. Entonces hablan de un dolor, de juicios de Dios, de experiencias terribles para los hombres que viven en la tierra en ese momento, ¿sí? Este es el pretribulacionista. Entonces, como entiende que Dios ha prometido a la iglesia guardarles de la ira venidera, entonces comprenden que la iglesia no va a estar en ese tiempo, que va a ser trasladada antes y que realmente ahí termina el programa de Dios con la iglesia relativo al cronos donde estamos viviendo, para dar comienzo de nuevo al programa interrumpido con Israel, y lo retoma de nuevo ¿cuándo? En la última semana de Daniel. ¿Sí? Entonces, el post-tribulacionista, al revés, entiende que la tribulación va marcada por dos asuntos diferentes. Uno tiene que ver con la iglesia, pero que esa tribulación no está relacionada con la ira de Dios. La ira de Dios será para el mundo impío, será para los enemigos de Dios. Y la iglesia lo único que va a sufrir es la persecución que ha sufrido a lo largo de la historia. Esa será toda la tribulación donde la iglesia pasará hasta la segunda venida de Jesucristo. Entonces, lo que estamos viendo es que desde una postura pretribulacionista vemos 5 juicios escatológicos, en este caso, en lo que nos interesa, 3, ¿sí? Esos 3 juicios escatológicos: arrebatamiento de la iglesia, se abren 2 líneas de tiempo, una celestial, otra terrenal, tribulación, juicio al final de la tribulación, la segunda venida de Jesucristo, que está marcada en 2 etapas, una primera donde no llega a poner sus pies en la tierra, y una segunda donde sí inaugura el milenio poniendo sus pies en el Monte de los Olivos. Y a partir de ahí entramos en el reino milenial, y al final de ese reino milenial está la resurrección de los impíos ante el gran trono blanco. No es mi manera de entender la escatología, hacia donde yo me inclino en mi propio pensamiento, es más complicada que la post-milenialista y que la post-tribulacionista. ¿Por qué? Porque el post-tribulacionista únicamente ve un juicio, una resurrección, una venida, y a partir de aquí entramos al estado eterno de las cosas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí o no? Bueno, entonces, teniendo esto ya un poquito en mente, sería importante familiarizarnos un poquitín más con las 70 semanas de Daniel. Vale, esto va a ser importantísimo a la hora de poder comprender un poquito más de lo que queremos enseñar acerca, evidentemente, de los juicios escatológicos que estamos enseñando. ¿Vale? Sí, evidentemente, la última semana no está relacionada con Israel, entonces nuestra manera de interpretar esto va a cambiar. Amén. Vamos a Daniel. Entonces, capítulo 9, versículo 24.
Bueno, entonces, primera pregunta, el hombre de la fila del medio, primera fila. ¿Cómo definiríamos el postmileniarismo? En una forma sencilla. Pues que la segunda venida de Cristo concluye el milenio. Correcto. ¿Cómo definiríamos el premileniarismo? De que la segunda venida inaugura el milenio. ¿Y cómo definiríamos el amileniarismo? No hay milenio. ¿Cómo definiríamos el pretribulacionismo? Pues que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Que el arrebatamiento, que el traslado de la iglesia precede a la tribulación. ¿Cómo definiríamos el post-tribulacionismo? Que Jesús, al final cuando Jesús viene es cuando acaba la tribulación al final. Bien, y la tribulación la veríamos no necesariamente como 7 años, sino como un tiempo donde la iglesia pasa, pero no sufriendo la ira de Dios. Bien, estas cosas son muy importantes, ¿vale? Entonces vamos ahora a ver estas 70 semanas. Bien, como digo, si desde una perspectiva post-tribulacionista, daríamos, aquellos que están a favor de que el traslado o que la resurrección de la iglesia es al final de la tribulación, dan por concluida la profecía de las 70 semanas de Daniel, el día que Cristo muere en la cruz. Bien, desde una postura donde la iglesia es trasladada antes de la tribulación, evidentemente, dan por concluida las semanas 69 en el año 70. Pero, evidentemente, nuestra fecha, como veremos después, tiene que ver con el Domingo de Ramos, cuando Cristo entra en Jerusalén. Y cuando Cristo, en Lucas 19, 41, deja claramente que no conocen el día de su visitación. En este momento, Dios para el reloj con Israel y, en cierta manera, comienza el tiempo donde estamos ahora, el tiempo de los gentiles, el tiempo de la iglesia. Cuando la iglesia no esté en esta tierra, de nuevo el reloj de Israel comienza de nuevo a funcionar con el propósito de Dios en el Mesías, con el arrepentimiento y evidentemente con el reino que ellos esperan. Entonces, estas cosas son muy importantes, son muy fundamentales. Entonces las debemos, como digo, de entender y de llegar a asentar en nuestra cabecita con mucha seguridad. Amén. Bueno, dice así el versículo 24. 70 semanas. Aquí el término en español, la forma correcta de decir esto sería 70 hebdómadas. Son 7 tiempos, evidentemente, son tiempos de 7 años, las hebdómadas. Hebdómadas, tiempos de 7 años. Entonces dice 70 hebdómadas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Bueno, en este momento el anciano Daniel ha encontrado en los libros de Jeremías un asunto importante relativo a la vuelta del cautiverio. Él entiende el tiempo de la vuelta, de la gracia de Dios, del retorno de nuevo a Jerusalén. Estas 70 semanas guardan una relación con el capítulo 25 de Levítico, donde sabemos perfectamente que después de 49 años, el año 50 era el año del jubileo.
¿sí? Y a la vez también tiene que ver, evidentemente, con esos 70 años donde no se celebró el sábado. Entonces aquí tenemos un periodo de juicio, en cierta manera, y a la vez también una relación en el sentido profético futuro. Daniel, evidentemente, está recibiendo una porción de la Biblia importantísima. Y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Bueno, lo primero que nos encontramos aquí es que aquí no está hablando de un pueblo, de un gentilicio mundial. Aquí no está hablando de las naciones. Dios habló a Abraham y le dijo, tu simiente bendecirá a las naciones. Eso está muy claro, estamos hablando de todas las personas de todo el mundo. Pero aquí Daniel está recibiendo una palabra muy específica. Esta profecía está únicamente relacionada con el pueblo judío, porque le dice 70 semanas están determinadas, y aquí la palabra determinar es como algo que es seguro, que se va a cumplir, que se va a llevar a cabo sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y esa santa ciudad es Jerusalén. En estas 70 semanas habrá una bendición de Dios que se nos va a enseñar a través de 6 detalles importantes, ¿sí?, que los vamos a leer en este momento. Primero, terminar la prevaricación. Segundo, poner fin al pecado. Tercero, expiar la iniquidad. Cuarto, traer la justicia perdurable. Quinto, sellar la visión y la profecía. Y sexto, ungir al santo de los santos. Observa estas 6 bendiciones que están profetizadas sobre el pueblo de Daniel. La primera es terminar con la prevaricación. Aquí el término prevaricación tiene que ver con la rebeldía, con la desobediencia, con la ofensa a Dios. Segundo, poner fin al pecado. Es una expresión que está directamente relacionada con la anterior. O sea, estamos hablando de terminar la prevaricación y ahora de poner fin al pecado. O sea, el pecado va a tener su conclusión. O sea, va a dejar de practicarse. Eso es muy importante. Bueno, si miras al mundo de hoy, esto no está sucediendo, ¿no? Para este momento estamos hablando del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no ha terminado la prevaricación y sin embargo van a regresar a Jerusalén. El pueblo de Dios no ha puesto fin al pecado. El pueblo de Dios, tercer asunto, expiar la iniquidad. Aquí tenemos el término cubrir. Pero para nosotros este término cubrir en la expresión expiar nos está hablando de un sacrificio. La expiación se mostraba y se caracterizaba por la presencia de una víctima que por medio de su muerte ofrecía y favorecía el perdón de pecados de aquel que realmente venía buscando esa expiación y esa propiciación. Y por lo tanto sabemos que esto Cristo lo cumplió perfectamente con su muerte en la cruz, pero sabemos perfectamente que durante 1500 años, una vez al año en el día de la expiación, se llevaba a cabo un sacrificio que perdonaba anualmente los pecados al pueblo de Dios, que tipificaba la muerte de Cristo. Pero era un perdón temporal, era un perdón que cubría. Por lo tanto, el término cubrir es insuficiente a la hora de interpretarlo, porque el término expiar nos lleva mucho más allá a cubrir, porque nos va a decir
quitar. Y eso fue lo que anunció Juan Bautista en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este quitar es sencillamente quitarlo, sacarlo de delante. Esa es la obra gloriosa de Jesucristo. Cuando tú vienes delante de Dios por la gracia del Hijo, por la fe en el Hijo y justificado en el Hijo, el pecado que te condenaba, que te apartaba y que te separaba de Dios es quitado, para poner en su lugar la justicia de Cristo. Pero ahora también tenemos para traer la justicia perdurable y sellar, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. La palabra, como digo, sellar también nos está hablando de concluir, nos está hablando de guardar. Entonces, es como un final a todo lo que acabamos de ver para ahora decirnos esa sexta bendición y ungir al Santo de los Santos. ¿Sí? En otras traducciones dice ungir el lugar santísimo. Entonces, aquí tenemos también dos detalles importantes a la hora de interpretar. Uno, puede que estemos hablando de un templo donde ese lugar santísimo va a ser ungido de nuevo. El lugar santísimo era ungido ¿por qué o por quién? Por la propia sangre que se vertía en el propiciatorio. Y ahí era donde Dios se manifestaba. ¿Sí? Entonces esa sangre tipificaba la sangre, evidentemente, de Cristo. Pero también estamos hablando de que en ese tiempo Cristo sería ungido. Debemos de entender que cuando Cristo murió en la cruz, Él llevó su sangre no al tabernáculo, no al templo terrenal, sino al lugar santísimo celestial. Y terminó con el sentido imperfecto del templo terrenal. Entonces, en este sentido, estamos viendo todos estos conceptos, ¿vale? Pero ahora tenemos otro asunto que es importante. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿para quién son estas 6 bendiciones? Están dentro de la profecía. En este periodo de 70 semanas es el tiempo que Dios va a ocupar para llevar a cabo esto que nos es anunciado. Y aquí es donde tenemos el argumento interpretativo importante, ¿no? ¿Me estáis siguiendo? Entonces, estas 6 bendiciones que se van a cumplir, ¿en qué periodo? En el periodo de los 70 años. De las 70 semanas. No 70 años. De las 70 semanas. En este periodo se van a cumplir estas 6 bendiciones. Entonces, por un lado, nosotros como creyentes, es bonito pensar en las palabras del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, viene desde el versículo 11, donde te dice: acordaos de que antes vosotros, ¿qué erais? Extraños, gentiles según la carne, estabais separados de las promesas del pacto, ¿sí? Y que por la sangre de Cristo hemos sido hechos cercanos. Él derribó un muro, haciendo de los dos un solo pueblo, por el propio sacrificio de su vida. Entonces nosotros hoy nos vemos en cierta manera identificados con que el pecado de ti ha sido quitado, que realmente la cruz para ti ha sido ese altar donde has recibido la vida. Tu pecado ha sido expiado, se ha puesto fin a la prevaricación. Bien, pero es que aquí no está hablando de los gentiles. Claro que nosotros, en cierta manera, recibimos el beneficio de la obra de Cristo, pero aquí está hablando que hay 70 semanas que están predeterminadas sobre el pueblo de Daniel. El pueblo de Daniel no somos nosotros. El pueblo de Daniel es la descendencia de Jacob, es la descendencia de Abraham, ¿no? Entonces tenemos que ver que estamos observando ese nuevo pacto, ¿no? Podríamos decir, porque ninguno de los pactos, viéndolos como los queramos ver,
han llevado a cabo este beneficio y esta obra en el pueblo de Dios. Únicamente el nuevo pacto es aquel que Dios dice: y no me acordaré más de sus pecados, porque quitaré el pecado. Pero claro, ese nuevo pacto, ¿para quién es? Esa es otra respuesta importante. Vamos un momento a Hebreos 8. Aquí tenemos el texto que se nos cita en Jeremías 31:31, ¿vale? Este pacto que se nos menciona en Hebreos 8 se cita en Jeremías 31:31, lo vamos a encontrar ahí. Pero estamos en el Nuevo Testamento y nosotros sabemos que el pacto de la gracia es aquel del cual habló Jesucristo en la última cena con los apóstoles y les dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, simbolizada en el pan y en el vino, que es derramada por muchos, por el perdón de muchos, y este es el nuevo pacto. ¿Sí? Y debemos de ver que los que estaban allí eran judíos también. Pero sin embargo nosotros sabemos que en esa interpretación que estamos haciendo, el Evangelio se empezó a predicar desde que Cristo, humanizado, inició su ministerio con 30 años. Y ahí, en el norte, en la Galilea de los gentiles, dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio, cumpliendo la profecía de Isaías 9:2, el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Nosotros somos bendecidos en el nuevo pacto, somos salvos en el nuevo pacto. La gracia nos ha alcanzado, la promesa a Abraham nos ha alcanzado, hemos sido bendecidos en la descendencia, no solamente en la propia descendencia de Abraham, sino en la descendencia de la mujer citada en Génesis 3:15. Esa simiente nos ha bendecido, Cristo nos ha salvado. Pero ahora tenemos que entender más cosas y debemos de ver más cosas, porque depende de cómo nosotros entendamos, así vamos a tener otras comprensiones. Y entonces ahora, ¿qué es lo que te va a decir en el verso 8? Él ahora ha hecho una comparación entre el pacto antiguo, que es el pacto mosaico, ¿sí?, con todo el conjunto ceremonial que conllevaba, y el segundo que él está diciendo, dice: bueno, si el primero hubiera sido sin defecto, no hubiera procurado lugar para el segundo. Pero él ahora va a hablar de un mejor pacto y de un mejor ministerio. Y ahora dice, citando Jeremías 31:31, y aquí vienen días, dice el Señor, ¿qué? En que estableceré con la casa de ¿quién? Y con la casa de Judá un nuevo pacto. Dice, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Cuál fue el pacto que hizo con los padres? El pacto mosaico. ¿Sí? Entonces, el nuevo pacto, ¿para quién es? Según lo que nos enseña Hebreos, es Israel. No, la casa de Israel, la casa de Judá. No nos quedan dudas. Entonces ahora nosotros estamos ante un bloqueo interpretativo. Y decimos, bien, nosotros somos el Israel espiritual. Entonces no tenemos problema, porque realmente nosotros nos hemos convertido por medio del propósito de ese pacto bendito, realmente en esas promesas que nosotros recepcionamos, ¿sí? O, evidentemente, hemos recibido las promesas de la gracia de Dios en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero sabemos que este pacto todavía no se ha cumplido con Israel. Y que lo que nos está enseñando Daniel apunta todavía al futuro. ¿Sí? Entonces, estas 6 bendiciones, ¿para quién son? Si tú observas
Israel no ha terminado con la prevaricación. Vale, en 1948 Israel fue declarado una nación. Eso fue un gran hito en la historia. Piensa que para muchos que han vivido de este tiempo y que han podido descubrir, como digo, los manuscritos de Qumran, han tenido grandes ventajas en cuanto a muchas... Bueno, de hecho, la comunidad de Qumran guardó más libros de Daniel que de nadie. Era algo increíble, o sea, lo que para ellos significaba Daniel. Entonces podemos ver y podemos entender estas cosas, pero sabemos perfectamente que todavía Israel no ha ejercido un gobierno mundial. Eso no ha sucedido. Todavía Israel está echando a los intrusos de su tierra. Todavía en donde realmente estaba el monte Moriah, hoy está levantada una mezquita árabe. Eso está ahí todavía. Si tú vas a Israel lo puedes ver, y lo que queda del viejo templo de Herodes es un muro, el muro de las lamentaciones, nada más. La cara creo, de ese templo. Entonces, esto no ha pasado, no ha sucedido. Israel no ha conocido un reino de justicia y de paz. A lo largo de su historia, lo más parecido a esto fue el reinado de Salomón. Cristo vino a esta tierra y evidentemente su mesianismo relacionado con el reino mesiánico lo interrumpió. Entonces lo que tenemos ante nosotros son bendiciones que todavía están en un futuro en la experiencia del pueblo de Daniel. Y si están en un futuro en la experiencia del pueblo de Daniel, tiene que ver con el pueblo de Daniel, no con la iglesia. ¿Sí? Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vamos a ser cautos, vamos a ser cuidadosos con la interpretación. Quiero decirte algo en esta tarde. Esta profecía no es una profecía fácil de interpretar. Y yo no me creo capaz de interpretarla. Estoy haciendo lo que honradamente está dentro de mis posibilidades, pero creo que muchos asuntos de esta profecía todavía se verán en un futuro. Pero hasta aquí, hasta donde podemos, haremos, con la ayuda de otras personas que como nosotros han dispuesto su tiempo a estudiar. Bueno, desde la salida de la orden, aquí tenemos un decreto. Entonces aquí tenemos que pensar en 3 decretos importantes. El de Ciro, a quien se le conoce como el ungido, y hay quien realmente ve, evidentemente aquí, a Ciro. Después tenemos a Darío, y después tenemos a Artajerjes. ¿Vale? Son 3 reyes persas. Los 3 emitieron un edicto. Los 3 participaron proféticamente en el propósito de Dios de la vuelta de los judíos de Babilonia a su tierra. Los 3 participaron activamente en la reconstrucción de Jerusalén. Pero en el caso de Ciro y de Darío, pierden enteros a la hora de ver que posiblemente quien dio este edicto y realmente se cumplió con fechas exactas es Artajerjes. Y esto lo tenemos en Nehemías capítulo 2. Ahí podemos encontrar evidentemente el tiempo de estas
primeras 7 semanas. Entonces, estas 7 semanas se corresponden, estamos hablando, aquí hay 2 fechas, 458 después de Cristo, antes de Cristo, perdón, o el 444 antes de Cristo. Y los asuntos es ver si estamos hablando de años proféticos o años normales. Los años proféticos son años de 360 días. Entonces, con todo esto, las cuentas nos van a salir y nos van a dar los 490 años. ¿Vale? Entonces, el versículo 25 va desde Artajerjes, yo me inclino por Artajerjes, hasta la reconstrucción por parte de Nehemías en los tiempos de Esdras, de Zorobabel, del sumo sacerdote Josué, en el tiempo post-exílico. Bien, estamos hablando de 49 años. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Estos son los tiempos de Nehemías. Las dificultades que Nehemías vivió para poder llevar a cabo la tarea con toda la oposición que él tuvo que enfrentar. Verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará, y aquí el verbo quitar es se cortará, morirá, es lo que aquí se nos está enseñando, y el verbo no deja lugar a dudas porque es un verbo que se usa en la ejecución de los malhechores. Estaría bien que apuntarais. Este verbo siempre está relacionado con la ejecución de los malhechores. No tenemos ninguna duda de que nuestro bendito Salvador fue hecho maldito por nosotros y fue crucificado como un malhechor y entre malhechores. Entonces dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y aquí tendríamos, haz como un guión que separe esta siguiente parte del versículo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, muchos intérpretes este versículo 26 lo llevan hasta el año 70, ¿sí? Y la muerte, como digo, del Mesías y esa acción de Roma por parte de Constantino, ¿sí?, que destruyó Jerusalén en el año 70. El problema que tenemos con Constantino es que es alguien que murió en paz. Murió muy joven, tenía 41 años. Y fue un hombre que no sufrió una muerte violenta. Entonces, aquí hay tres asuntos a considerar bastante importantes que nos llevará, evidentemente, hasta el versículo 27. ¿Vale? Por un lado, tenemos a Tito. Bien. Por otro lado, sabemos que Daniel, y ya esto nos uniría al desolador que se nos habla en el siguiente versículo, nos uniría a Antíoco Epífanes, ya que Daniel profetizó de Antíoco Epífanes. En el capítulo 11 de Daniel tenemos la profecía de Antíoco Epífanes. ¿Quién es Antíoco Epífanes? Bueno, nosotros sabemos que hay 4 imperios importantes en el Antiguo Testamento: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Si tú vas y lees detenidamente el libro de Daniel, podrás ver claramente cómo en la profecía que se nos habla de Grecia hay un cuerno poderoso que está conquistando el mundo, que se parte y salen 4 cuernos, ¿sí?
Esos 4 cuernos no tienen todos la misma fuerza. Hay 2 que todavía son más fuertes, y estos eran los Ptolomeos y los Seleucidas, que fueron los que gobernaron Egipto y los que gobernaron Siria. Antíoco Epífanes en el fin se impuso por medio del poder militar a los Ptolomeos y llegó a conquistar Jerusalén. Esto fue para el año 167. Para este tiempo Antíoco Epífanes asesinó al sumo sacerdote Onías III más exactamente, y puso en su lugar a 2 personas que no pertenecían evidentemente a lo que Dios tenía y a lo que en el tiempo de los macabeos, porque este es el periodo intertestamentario, donde esos fieles judíos trataron de batallar para poder restablecer el sacrificio y el culto. Por lo tanto, aquí también podemos estar viendo ese tiempo. Y sabemos que Antíoco profanó, Antíoco es una saga de gobernadores, Antíoco IV, profanó el altar, sacrificó un cerdo y erigió un templo a Zeus. Entonces todo esto fueron asuntos que realmente sucedieron, y este Antíoco fue derrotado. Esta historia es importante tenerla en cuenta porque Daniel nos la enseña, pero claro, Jesús en Mateo 24 nos habla del desolador también, de la abominación desoladora, pero Jesús no está viendo para atrás, Jesús está viendo hacia adelante. 24:15 de Mateo. Entonces él está viendo hacia adelante, por lo tanto esto también pesa a la hora de poder comprender esto. Entonces hay quienes, como digo, el verso 26 no lo separan y no concluyen en la vida del Mesías quitada, y ese pueblo del príncipe que ha de venir ya lo relacionan con la siguiente semana, ¿sí? Y lo llevan evidentemente al anticristo. Otros sencillamente quedan, y yo soy de esta manera de pensar, que evidentemente estamos hablando de Roma y estamos hablando del año 70. No debemos de olvidar, y esto es historia, es importantísimo, que en el año 63 a.C. Pompeyo ya había dado un repaso a Jerusalén importantísimo, ¿sí? Y por lo tanto lo que estamos entendiendo aquí guarda una relación con los años anteriores al nacimiento de Cristo. Entonces, toda esta historia está aquí para que nosotros la veamos y la entendamos. Entonces, por un lado tenemos a Tito en el año 70, por un lado tenemos a Antíoco Epífanes y por otro lado tenemos al anticristo. Bien. Versículo 27. Y ahora, después de 69 semanas cumplidas, tenemos otra semana. Y aquí, en esta separación, es donde, como digo, dependiendo de cómo interpretemos esto, interpretaremos las otras cosas. Si esta semana ha sido ya cumplida en esta era, evidentemente, como digo, la Iglesia es parte de toda esta experiencia. Pero si esta verdad está relacionada directamente con el pueblo judío, entonces la Iglesia tiene una relación con Dios diferente para este tiempo. Y aquí es donde estamos en esa última semana, que es equivalente a los 7 años que Juan nos enseña en Apocalipsis. Entonces ahora te va a decir, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Bueno, importante, que no se me olvide. Si por un momento tú piensas en la estatua de Nabucodonosor y tú ves el desarrollo de esa estatua, verás que hay una separación entre las piernas con los acontecimientos y los pies.
Cuando tú ves la cabeza, estás viendo a Babilonia. Cuando tú estás viendo los hombros, estás viendo a Persia. Después estás hablando de Grecia. Y cuando llegas a las piernas, estás hablando de ¿quién? De Roma, ¿sí? Y es en este momento que hay un acontecimiento, ¿verdad? Que hay una piedra que no es cortada por mano de hombre y que realmente golpea ese reino que es una mezcla de hierro y barro y establece el reino de Dios. Entonces aquí tú puedes ver este compás, ¿no? Este tiempo separado. Mira, para que lo tengamos sencillamente claro, para que no quiero yo equivocaros, para que lo tengamos, esto lo vamos a ver en el... Estamos hablando de la cabeza, Babilonia, el pecho y los brazos, estamos hablando de Persia, el vientre y los muslos, estamos hablando de Grecia, y las piernas, estamos hablando de Roma. ¿Sí? Y esos pies mezclados de hierro y barro, estamos hablando de Roma, pero estamos hablando de la Roma de la tribulación. Ahora quiero que me acompañéis 10 minutos más para, antes de terminar, en Apocalipsis 17, para dar fuerza a esta Roma y ubicarla dentro del programa que correctamente debe de estar. Capítulo 17 de Apocalipsis. Estamos al final de la tribulación. Ya los sellos, las trompetas y las copas han sido derramadas sobre este mundo y ya tenemos la imagen del sistema que va a ser condenado en este mundo, ¿sí? Entonces ahora se nos va a explicar esta visión de la gran ramera, de esa religión mundial, de esa mezcla de política y religión, de ese dominio que el mundo va a tener y que va a asistir a su propio desastre, a su propia derrota, ¿sí? Entonces dice, verso 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Observa lo que te está diciendo. La bestia que has visto era, pero para el momento que Juan está recibiendo la revelación, no es. Y está para subir del abismo. O sea, viene evidentemente del mismo lugar de donde procede todo lo diabólico y lo demoníaco. Y viene para ir ¿a dónde? A la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Estamos hablando de Roma. Un imperio que fue, un imperio que dejó de ser y un imperio que será, pero en el sentido espiritual. Entonces, cuando vemos esta verdad, estamos pues entendiendo muchas cosas. Verso 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Sabemos perfectamente que estos 7 montes están en Roma físicamente y sobre estos montes está edificado el Vaticano. Las colinas de Marte se llaman esto. Sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo, el tiempo de la tribulación. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Todos estos imperios son los imperios que han gobernado el mundo y que Dios ha abatido a lo largo de la historia de la humanidad.
y este es el último imperio que Dios va a abatir para poner fin al tiempo presente e inaugurar el reino mesiánico. Dice: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad. Tendrán una autoridad durante un breve tiempo. ¿Juntamente con quién? Y estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad. ¿A quién? A la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los... porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados como elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que tipifican el mundo, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos, y aquí puedes ver que realmente el propio sistema de este mundo va a ser abatido por la misma bestia. Va a haber un momento donde la prostitución, por eso muchas personas ven en el sistema religioso, la manera en la que se comportó a lo largo de la historia, un juicio en el que el propio socio de maldades se va a volver. Entonces la dejarán desolada, desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. ¿Quién es el soberano en la tribulación? Dios. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Volvemos a Daniel. Hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces vemos que esta semana está separada de estas 69 semanas y que esta semana, si la estudiamos con tranquilidad, vemos que son los 7 últimos años de este mundo y podemos ver los pactos, pero ya sabemos que quien confirmará el pacto con muchos evidentemente es el anticristo, que es la Roma de la tribulación. Entonces podemos hacer una separación clara. Entonces, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. En la postura, como dije, del traslado al final de la tribulación, esto, la mitad de la semana, tiene que ver con la muerte de Cristo, ¿sí? Pero hemos visto que la muerte de Cristo es antes. Entonces, hará cesar el sacrificio, la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, este desolador es el anticristo. Y la abominación desoladora será evidentemente la práctica, que será el antitipo de ese tipo que fue Antíoco Epífanes en la propia profecía de Daniel. Ahora, nosotros entendemos que, como hemos dicho, las 6 bendiciones todavía no están disfrutadas por Israel, y esa justicia perdurable no está disfrutada por Israel, y por lo tanto ungir el Santo de los Santos tendrá que ser en el momento en el que se reedifique el templo milenial del cual Ezequiel nos habla con mucha claridad. Entonces, en este tiempo no va a haber sacrificios como había en el tiempo de 1500 años hasta Cristo. Los sacrificios que se harán serán sacrificios de conmemoración, de memoria, que sencillamente lo que estarán haciendo es recordando la grandeza del Santo de los Santos, que es Jesucristo, que reinará en esta tierra en perfecta justicia y paz. Todo esto lo estamos esperando. Y si nosotros, evidentemente, no vamos a estar en ese tiempo, a nosotros nos interesa entender
esta profecía, porque dependiendo de cómo la interpretamos, entonces vemos 2 programas o un solo programa. Amén. Un solo programa, tendríamos un post-mileniarismo, un post-tribulacionismo. 2 programas, tendríamos un pre-tribulacionismo, un pre-mileniarismo. ¿Vale? Que Dios os bendiga. ¿Alguna pregunta?